En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. Ser padre es una responsabilidad muy seria. Muchos padres cristianos que han hecho lo mejor que pudieron hacer, viven con la angustia de saber que tienen hijos, a veces más de uno, que se han alejado del camino de Dios o en algunos casos que nunca se convirtieron en cristianos. Y vivimos con esta angustia del hijo pródigo. En esta mañana lo que quiero hacer es tratar de presentar algunos principios bíblicos que espero que ayuden un poco, tanto en soportar esta dificultad, comprender lo que sucede, como también en tal vez dar algunas sugerencias sobre lo que sí podemos hacer para rescatar al hijo pródigo. Quiero decirles que entiendo su angustia si usted se encuentra en esta situación. Comprendo perfectamente lo que usted experimenta. Y lo digo porque aunque cuando me presenté la primera noche, les comenté que mis dos hijas son cristianas fieles, que están casadas con cristianos fieles, sirviendo fielmente a Dios, no siempre ha sido así. Nosotros pasamos por varios años con una de nuestras hijas alejada de Dios, alejada emocionalmente y espiritualmente de nosotros, y en que ella se había involucrado, se puede decir, totalmente en el mundo. Y vivimos esa angustia. Y nos dudamos de nosotros mismos, nunca dudamos de Dios en esta situación, pero sí nos preguntamos qué errores cometimos nosotros, qué hubiéramos hecho, qué haremos ahora. Así que comprendo lo que usted siente si usted es una de las muchas personas, de los muchos padres cristianos que están viviendo esta situación. Lo primero que creo que tenemos que comprender, y es muy vital, es la responsabilidad limitada de los padres que tienen hijos pródigos. Tenemos responsabilidad, pero es una responsabilidad limitada. Hemos citado ya en esta serie de lecciones Proverbios capítulo 22 y el versículo 6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero nosotros nos decíamos, pero instruimos. No solamente llevamos a la iglesia a nuestras hijas, tuvimos estudios bíblicos en la casa, tuvieron el ejemplo de su mamá, no diré de su papá, porque quién sabe lo que vieron allí, pero tuvieron en mi esposa una cristiana fiel, santa, consagrada, amorosa. Les enseñamos por muchos diferentes medios, les instruimos, pero se apartó esta hija. Pero creo que la verdad es que, y he usado la palabra entrenamiento, entrenar a los hijos varias veces en esta serie, que el entrenamiento tiene dos partes. La instrucción tiene dos partes. La parte del entrenador, de aquello que da la instrucción y la guía,
y la parte de la persona que recibe la instrucción. El hecho de que, para tomar el concepto del entrenador del deportes, el hecho de que determinado equipo de fútbol salga en cierto fin de semana y no juegue bien, o que ciertos de los deportistas no funcionen debidamente en su papel en el equipo, no significa necesariamente que el entrenador no hizo lo que debió haber hecho. Puede que sí, puede que no. Puede sencillamente ser porque el futbolista mismo no recibió el entrenamiento, no recibió la sugerencia, la instrucción que se le había dado, y lo mismo es el caso en la familia. En Ezequiel capítulo 18, y vamos a dedicar un poquito de tiempo aquí. En Ezequiel capítulo 18 tenemos un relato muy interesante en esta profecía. Porque había entre ellos en ese tiempo un refrán, un proverbio popular, que se expresa en el versículo 2 de Ezequiel capítulo 18, 2 y 3. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Lo voy a leer otra vez. Los padres comieron las uvas agrias. Entonces, ¿quién creemos nosotros va a tener la dentera en los dientes? Los padres. Pero el refrán de ellos era: son los hijos. Y lo que estaban diciendo es que nosotros no hicimos nada mal. Fueron nuestros padres. Pero nosotros estamos sufriendo el castigo de Dios por lo que ellos hicieron. Nosotros no hicimos nada. Se están llorando. Es el refrán de ellos para disculparse de su responsabilidad por lo que está sucediendo. Y dice en el versículo 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Les voy a enseñar que no es así. Y luego él relata, y no vamos a leer todo el relato aquí, pero él relata acerca de un hombre que es un hombre justo. Y él vive su vida tal como debe vivirla. Hacia Dios, hacia el prójimo. Pero luego este hombre que vivió una vida tan justa, sigue en los versículos 10 al 13, tiene un hijo. Y ese hijo es pródigo. Ese hijo es uno que se aparta del camino de Dios. Y no se porta bien ni con Dios ni con el prójimo. A pesar de que su padre, delante de Dios, Dios mismo lo dice, es un hombre justo. Y luego sigue en los versículos 14 al 17, hablando de la tercera generación ya. El nieto, el hijo de aquel hombre injusto. Y ese hijo, a pesar de que tuvo padre perverso, desobediente, rebelde contra Dios, es un hombre recto, tanto con Dios como también con el prójimo. Es decir, que Dios está dando la explicación, la realidad de que puede haber hombre justo delante de él que hace lo debido tener hijo que no lo es. Y puede haber padre injusto que tenga hijo que sí lo es. Y en la realidad, si observamos nosotros un poquitito en nuestra vida, lo hemos visto, que es la realidad. Ahora, también se da el caso que el padre injusto tenga hijos injustos y que el padre justo tenga hijos justos. Esto también sucede. Pero no puede establecerse una ley de que si el hijo anda mal es porque el padre hizo el mal. ¿Okay? Eso es bien importante. Dice en el versículo 20, el alma, y este texto lo conocemos porque lo citamos
sin tomar en cuenta todo el contexto aquí, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Y esto nosotros lo entendemos, ¿verdad? Nosotros no nacemos con el pecado de nuestros padres. Y nosotros no somos castigados por Dios, no estamos aislados de Dios por los pecados que cometen nuestros padres, sino por nuestros propios pecados. Pero fíjense en el resto de este versículo. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que reconocemos que los hijos no son castigados por Dios por el mal que hicieron los padres, pero a veces no tomamos en cuenta que los padres no son castigados por Dios por el mal que hacen los hijos tampoco. Este es el principio bíblico que establece la responsabilidad limitada de los padres, porque esa responsabilidad personal abarca también a aquellos que son hijos. Segundo, tenemos la responsabilidad limitada. Ahora veamos la autoridad limitada de los padres con hijo pródigo. Tenemos nosotros, hemos sido investidos por Dios con la autoridad de enseñar a nuestros hijos, de criarlos en la disciplina, la amonestación del Señor, de enseñarles el bien, de enseñarles el mal. Esto es bien conocido. Tenemos esta autoridad de enseñar con palabras y con hechos. Con lo que decimos y con lo que hacemos, con nuestro ejemplo. Tenemos la autoridad de orar por nuestros hijos. Tenemos la autoridad de amar a nuestros hijos. Tenemos la autoridad de disciplinar a nuestros hijos, incluyendo el castigo. Y tenemos la autoridad de amonestar a nuestros hijos. Eso tenemos nosotros, esa autoridad amplia. En realidad, responsabilidad es la que Dios nos ha dado. Pero no tenemos la autoridad de provocar a ira a nuestros hijos, Efesios capítulo 6 y el versículo 4. No tenemos en ninguna edad, no de 5 años, no de 17 años y no de 37 años. No tenemos la autoridad de provocar a ira a nuestros hijos. Ahora, si ellos se enojan es cosa de ellos, pero si nosotros les provocamos es otra. Y no tenemos esa autoridad. Estamos prohibidos a eso. No tenemos la autoridad de exasperar a nuestros hijos. Colosenses capítulo 3 y el versículo 21. De frustrarlos. No tenemos esa autoridad en ninguna etapa de su vida. Si son niños chiquillos, si son adolescentes o si son ya hombres y mujeres adultos. No tenemos esa autoridad. Y no tenemos la autoridad de desalentarlos, de desanimarlos, de estarles dando a tal grado que ellos dicen, ¿y qué? No vale la pena ni hacer el esfuerzo ya. No tenemos tampoco la autoridad de cambiar el corazón de los hijos. Dice la Biblia en Salmos 19 y el versículo 7. Salmos 19 y el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted no puede hacer sabio a su hijo. Le puede ofrecer sabiduría. No lo puede hacer sabio.
Usted no puede convertir a su hijo. No puede cambiar el alma, no puede cambiar el corazón de su hijo. Esa obra no es suya. Esa es obra de la ley de Dios. Usted tiene la oportunidad, la responsabilidad, la autoridad de enseñarle esa ley. De presentarle la palabra de Dios que es espada del Espíritu. Y es el Espíritu, cuando Él viene, dice el texto, creo que es Juan capítulo 16, versículo 8, que al venir el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. No es obra mía convencer a mis hijos de pecado. La convicción del alma, la convicción del corazón no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo. La obra nuestra es ofrecerles, enseñarles, exponerles a la palabra de Dios, que es espada del Espíritu, para que el Espíritu obre en ellos. Pero nosotros a veces como que creemos tener más poder que el que tenemos. Y por lo tal, más responsabilidad de la que tenemos. Como que yo tengo de alguna manera que obligar a este hijo a cambiar y cambiar ya. Y no puedo. Y me frustro y le frustro al niño y resulta un distanciamiento. Y si no tenemos cuidado, un resentimiento. Y si no tenemos cuidado, un endurecimiento del corazón en vez de lo que hubiéramos querido lograr. Lo que les estoy tratando de decir es que en eso del tratar con el hijo cuando no obedece a Dios, es dar lugar a la obra de Dios. Dejar lugar a que Dios haga su obra. Usted haga su obra. Y luego dejar lugar a que Dios haga la suya. Pero lo que decimos y lo que me responden, y cuando tuvimos nosotros este problema que les comenté ya, mi esposa me decía, pero, porque yo le trataba de calmar, hija, vamos con calma en esto. Tengamos paciencia. Reconozcamos lo que podemos y no podemos hacer. Y les aseguro que no fue el único que le dio consejos a ella. Ella también muchas veces me tuvo que dar consejos a mí. Pero ¿qué sucede si ella no responde? ¿Qué sucede que ella algo le pase? Que muera porque estaba en una situación que bien pudiera haber muerto. ¿Qué pasa? Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios conoce los corazones. Y el tiempo en que obra Dios no es siempre el en que yo quiero que obre. Fe, la certeza de lo que no se ve. Convicción de lo que esperamos. Porque creemos en nuestro Dios. ¿Saben quién ama más a su hijo que usted? Dios mismo. ¿Sabe quién se desespera, por decirlo así? Desea, anhela aún más que usted que su hijo pródigo se convierta, que vuelva al Señor. Dios mismo. Él lo anhela más que usted. No tiene que convencerle a Dios. Él lo anhela. A veces nosotros no tomamos en cuenta cuánto Dios nos anhela a nosotros. No podemos cambiar el corazón, pero Dios sí lo puede hacer si nosotros hacemos lo que debemos y si dejamos que Él haga lo que a Él le corresponde hacer. Nosotros no decidimos el destino eterno de nuestros hijos. Les ayudamos, les damos la facilidad, la oportunidad, la enseñanza, el ejemplo, pero no tenemos la decisión última de esto. Tercero, el Padre Celestial es como en todo nuestro ejemplo
en el trato con el hijo pródigo. Y no vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, que presenta la parábola del hijo pródigo o del hijo mayor, como usted quiera llamarlo. Pero sí hay algunos principios importantes. Noten, el padre lo dejó ir. Permitió que se fuera. Y por lo que leemos, no expresó ningún resentimiento porque su hijo se fuera. Le entregó la parte que le correspondía, permitió que se fuera, pero no perdió la esperanza de que volviera tampoco. Nunca cerró la puerta. Nunca hizo algo para decirle al hijo, está bien hijo, pero si te vas, no te vengas ya. O si te vas y pierdes todo, ya no me vienes llorando a mí. O si te va y te va bien mal, ya no me estés llamando a mí para venir a ayudarte. No le dijo nada de esto. Sencillamente le dejó ir, dejó abierta la puerta. Y cuando volvió, yo creo que el hijo ya sabía, porque conocía el carácter de su padre, que no lo iba a criticar. No le iba a decir, ya ves que te dije, ves mujer lo que te dije, ¿cómo es que ya ve, ya ahora a mí me corresponde recoger todos los pedazos y tratar de componer su vida? Nada de esto. Y el hijo ya lo sabía. Por eso pudo volver. Por eso pudo volver a esa casa. Tan humillado, tan arrepentido, que sabía que habría un lugar de amor para él. No vino esperando, pidiendo nada, sino ser siervo. Vino de veras humillado, pero bien sabía lo que iba a esperarle. Así que fue perdonado totalmente, completamente, y no hubo castigo cuando regresó, porque ese hijo ya había sido castigado. La vida misma lo había castigado. No hacía falta castigo. Lo que hacía falta era restauración, reconciliación, amor. Y eso es lo que recibió. No como aprobación de lo que había hecho. Él mismo no aprobaba de lo que había hecho. Se había logrado el arrepentimiento. Y eso es lo que buscamos. Como último punto, ¿cómo podemos rescatar al hijo pródigo? Y honestamente es difícil. Es mejor prevenir que tratar de corregir o tener una operación de rescate. Por esto las lecciones anteriores que hemos tenido y muchas otras que pudiéramos tener. Pero hermanos, nuevamente, es sorprendente que nosotros que conocemos instrucciones bíblicas acerca de cómo relacionarnos y responder a otras personas, no aplicamos estas instrucciones entre familia. Así que nosotros respondemos, tratamos de rescatar al hijo pródigo de la misma manera que tratamos de rescatar a cualquier otro hermano que se ha extraviado. Son los mismos principios. El hecho de ser mi hijo no cambia el hecho de que necesita exactamente lo que necesita cualquier otro hermano. En Gálatas capítulo 6, por ejemplo, en los versículos 1 y 2 tenemos instrucciones conocidas. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Noten el espíritu. Noten la actitud con que nos instruye ir para restaurar, para tratar de restaurar a un hermano que se ha sorprendido en alguna falta. ¿Cómo debemos hacerlo?
Primero, debemos estar seguros que nosotros somos personas espirituales, que andamos según el Espíritu, no según la carne. Y que en lo que hacemos, que lo hagamos según el Espíritu, no según la carne. Eso es lo primero. Y esto abarca mucho. Muchísimo. Vayan nuevamente a estudiar como les he sugerido anteriormente. Vayan a estudiar en Gálatas 5, Efesios 4, Colosenses 3, Romanos 8. Vayan a estudiar acerca de lo que es la obra de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. El hombre nuevo. Así que eso es lo primero. Que vayamos con esa mentalidad, con esa espiritualidad. Y luego dice que lo hagamos con espíritu de mansedumbre. El manso es aquel que tiene fuerza, tiene poder, pero lo tiene dominado, lo tiene bajo control. Eso es mansedumbre. El animal, caballo manso, no es uno que ya está debilitado, es uno que tiene su fuerza, pero bajo la dirección del que lo monta. Responde. Cuando nuestra energía, cuando nuestra fuerza está dominado, entonces podemos ir con mansedumbre. Esa pasión que tenemos por el alma, por nuestro hijo, la tenemos que saber dominar y controlar y dirigir hacia el fin productivo que nosotros y que Dios desea que nosotros utilicemos. Y luego dice, considerándote a ti mismo. No es el ir al hijo como un superior. No es el ir al hijo con esa indignidad. Imagínate lo que me has hecho. Sino que ir considerándome a mí mismo, tomando en cuenta que solamente ha habido un Padre perfecto en la historia del mundo. No hay padres perfectos. Solamente hay uno. Así que yo tengo mis errores. Yo he tenido mi parte como padre en lo que es mi hijo. Él tomó la decisión, pero yo he tenido mi parte. Así que debo considerarme a mí mismo y tener cuidado de que yo no sea también tentado. Otro texto. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Hablando también acerca de algunos que han sido llevados cautivos por el diablo a su voluntad y que queremos rescatar de cualquier manera. En los versículos 24 al 26, el texto dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre nuevamente corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estén cautivos a voluntad de él. Y esto describe al hijo desviado, cualquier cristiano desviado. Y nos dice que lo que debo hacer como siervo de Dios es no ir en espíritu de contienda. Y a veces, si tenemos experiencia con nuestros hijos, y la tenemos, si han llegado a esa edad, ya tenemos experiencia con ellos, sabemos cómo prender el fuego. Sabemos cómo prender el fuego con ellos. Y a veces utilizamos esto, indebidamente, por supuesto. Pero aquí nos dice que no vayamos con espíritu de ser contenciosos, de prender el fuego. Sabemos qué le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir, de manera de apaciguar, en vez de hacer subir el ánimo para una contención. Y luego, sino amable. Es difícil corregir con amabilidad. ¿No le parece? La corrección de por sí mismo ya uno va un poco serio. Yo de por sí soy un poco serio, ¿verdad?
ya voy serio al asunto. Pero dice que vayamos con amabilidad. Y luego dice que seamos aptos para enseñar. Y ahí entra una cantidad de verdades acerca de la comunicación de la verdad de Dios. No solamente el conocimiento de lo que dice Dios, sino el conocimiento de cómo comunicar esto y aún tomar en cuenta, como hablamos en esta mañana, el lenguaje que entiende el Hijo para poderle comunicar esto. Apto para enseñar a esta alma. Y luego, sufrido, dispuesto a sufrir por largo tiempo pacientemente con este hijo. No el decir, ya estoy fastidiado, ya no. Y luego con mansedumbre corregir. Y entender que el niño no es a usted que se opone. Se opone a sí mismo, dice el texto. Se está destruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha sido llevado cautivo, está en el lazo del diablo. Si quiere enojarse, debe estar enojado con el diablo. Esto es una lucha espiritual contra el enemigo y sus huestes. Así que emprendamos nosotros esta empresa de rescatar al hijo con eso en mente. Y entender que ahora, no antes, pero ahora que ha tomado las decisiones que ha tomado, ahora que se ha dejado enredar y que está cautivo del diablo en su lazo, ha caído, no tiene la fuerza espiritual para sencillamente cambiar. Necesita ser rescatado, necesita ser librado de ese poder mediante obra de Dios en su vida, para que Dios le conceda el arrepentimiento para vida, dice el texto. Es un proceso muy espiritual que requiere de mucho poder. La oración, por tanto, es clave. Orar sin cesar, sin límites. Es decir, nosotros llegamos a orar que Dios hiciera lo que fuera necesario, aunque sufriera nuestra hija terriblemente, si fuera necesario. Todo menos la muerte, que la entregamos en manos de Dios y le rogamos a Dios que aplicara toda disciplina suya, si fuera necesario, para rescatar su alma. Le dijimos a Dios, podemos soportar cualquier cosa, menos que se pierda eternamente. Por favor, Señor. Esto es orar sin límites por el Hijo cuando se ha extraviado. No queremos que sufra, pero si eso es lo que necesita, si con esto se humilla, entonces tú la tienes. Será una de las oraciones más difíciles que jamás ofrecerá a Dios, pero puede ser muy eficaz. Debemos seguirle confirmando nuestro amor, Debemos seguirle confirmando que la aceptamos, no lo rechazamos. Aceptar no es aprobar, y esto se puede aclarar. Y pidamos la ayuda de otros cristianos fieles. Necesitamos la ayuda y las oraciones de nuestros hermanos, especialmente aquellos que tienen experiencia con hijos pródigos.
algo personal en breve también. Cuando llegó el momento que nosotros supimos que nuestra hija iba a hacer un cambio de lugar, un traslado a otra ciudad, lo vimos como oportunidad importante. Y nos comunicamos con hermanos en aquella ciudad. Y les rogamos. Fuimos personalmente con ellos. Era una ciudad a cientos de millas de donde vivimos. Fuimos personalmente con ellos. Platicamos por teléfono también. Y les rogamos. Nuestra hija viene a su ciudad. Creemos que puede estar en un cambio espiritual también posiblemente. Por favor, hagan lo que pueden por ella. Y lo hicieron. Cuando nos aproximamos con los muebles y otros asuntos de ella, ellos estuvieron allí esperando en el apartamento a donde ella iba a trasladarse para bajar las cosas. De allí comenzó la expresión de amor de ellos. Y poco a poco el resultado fue que fue restaurada a Cristo. Y ahora, como les decía, sirve fielmente, activamente en la iglesia del Señor. Pida la ayuda, humíllese y pida ayuda, hermanos. Para esto es la familia de Dios. No hay que protegerle de las consecuencias de su iniquidad. Y no hay que hacer excusas por su conducta. Pero nunca debemos avergonzar públicamente o en privado. Nunca debemos avergonzar a nuestros hijos, aun cuando hacen el mal. Esto no ayuda. Esto duele y hace mal en vez de bien. No debe haber dudas. Nunca que usted se quede esperando y que Dios está esperando y obrando para la restauración de su hijo pródigo. Si usted en esta mañana es de cualquier edad, de 100 años, de 20 años, de la edad que sea, es hijo de Dios, pero se ha desviado, o si es criatura de Dios que ha recibido su vida de Él y no está en relación de comunión con Él, en esta mañana está la oportunidad. El Padre le espera. Brazos abiertos, no va a castigar, no va a criticar, sencillamente le va a abrazar y recibir con su amor. Si usted necesita responder a Cristo en esta mañana, si nunca se ha bautizado en Cristo, nunca se ha sumergido en el Señor, venga arrepentido con fe en Cristo, que es un hijo de Dios. Y usted puede ser sumergido, sus pecados perdonados, y será recibido en la familia de Dios. Si es familia de Dios, pero alejado de Él, ven, el Padre le espera. Mientras puestos en pie, cantemos.